Estamos hoy en esta secuencia de profetas del segundo período profético que abarca 2 siglos, desde muy poco después del año 700 hasta el final de los 500. Hemos recorrido los principales profetas, sobre todo Jeremías, que comienza a profetizar antes de la destrucción de Jerusalén en el 587 y tiene muy poca actividad después, hasta pasando por Sofonías, pasando por Nahum, por Habacuc, Ezequiel, y hoy vemos al segundo Isaías ya al final del destierro, en el alrededor de 538, cuando Ciro el persa les permite a la comunidad judía de Babilonia y de los puestos de la diáspora de exilados, les permite volver a su tierra. Esta parte de Isaías se suele llamar el segundo Isaías o Deutero Isaías, que abarca los capítulos 40 al 55. En la investigación actual se considera que hay más relación entre los 3 Isaías, el primero, el segundo y el tercero, pero sin duda este es Deutero Isaías, capítulos 50 y 55, tiene particularidades que de alguna manera lo distinguen del primero y del tercero. Sus referencias históricas en especial y el contenido de su mensaje y vocabulario ayudan a concluir que estamos ante un Isaías diferente, ya en el exilio y seguidor de las ideas del primer Isaías. Después de él, ya de vuelta en la tierra, se habría añadido el tercer Isaías de los capítulos 56 al 66. Ante las limitaciones informativas se concluye la importancia relativa de la biografía de este profeta, de este segundo Isaías, para entender al autor. Posibles lugares de vida y ministerio se han repartido, según los especialistas, entre Babilonia y Jerusalén o Judá. Incluso se ha pensado en Fenicia y Egipto. Y algunos incluso llegan a preguntarse si habrá estado el profeta en el campamento de Ciro, lo cual me parece que es una inquietud muy hipotética. Habría actuado entre los desterrados en Babilonia hacia el final del exilio, y dada la mención que se hace de este rey en el capítulo 44 y capítulo 45, su escrito parece ubicarse entonces entre el año 553, cuando Ciro comienza a conquistar distintas regiones del Medio Oriente, con sucesivas campañas triunfales, hasta el 539, en que él finalmente entra en Babilonia y se apodera del reino de los caldeos. Su actuación parece ubicarse más bien en los años anteriores a esta conquista del 539. A no ser que algún autor defienda la actuación de Ciro posterior al 539, entrada en Babilonia, y tome sus predicciones como profecías post-eventum, después de lo sucedido. Las victorias de Ciro y el estilo de la política persa hacen esperar una liberación que el profeta anuncia y confirma, pero en medio de un dilema religioso, donde seguramente muchos creyentes judíos se preguntaban: ¿quién es realmente el liberador? ¿Ciro con Marduk o Yahvé, Dios de un pequeño pueblo? El profeta responderá presentando a Ciro como ungido para servir a Yahvé, y burlándose al mismo tiempo
de Babilonia y de sus dioses impotentes. Entrando ahora más cerca del texto, encontramos primero el valor que en este profeta tiene la palabra de Dios que menciona al comienzo cuando dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y esa palabra protectora y creadora se vuelve a aparecer hacia el final del segundo Isaías, en el capítulo 55, versículo 11, como cerrando todo su mensaje, donde el profeta dice: así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. De modo que el dabar hebreo, la palabra hebrea que viene de Dios, abre y cierra el mensaje de este profeta, el segundo Isaías. Otra característica es en el pasaje introductorio anuncia la salvación. Tanto al principio, en el capítulo 40, versículo 9, cuando dice: súbete, Sión, a la cumbre de un monte, levanta con fuerza tu voz para anunciar una buena noticia. Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a las ciudades de Judá: aquí está el Dios de ustedes. Es característico también este profeta la cantidad de himnos que coloca después de ciertos anuncios que hace sobre el futuro de Jerusalén y de Judá. Parte del libro, también debemos decir, sobre todo en los capítulos 44 al 47, acentúa el papel de las naciones extranjeras, en particular la caída de Babilonia y sus ídolos y el surgimiento de Ciro el persa como instrumento de Dios. El mensaje deutero-isaiano se personaliza también, sin perder su dimensión nacional, en las famosas 4 canciones del siervo del Señor, de las cuales la última, la cuarta, más extensa, va desde el capítulo 52, versículo 13, al capítulo 53, a todo el capítulo 53 que termina en el versículo 12. Ahí el profeta ve la salvación de su pueblo llevada adelante por una figura, por un hombre de Dios que se entrega su vida por la salvación de su pueblo. La tradición judía ha visto en este siervo la representación de Israel, del Israel mismo, que a través de los sufrimientos ha finalmente llegado a la salvación. Mientras el cristianismo, una vez que recibió este libro de Isaías, vio en la figura del siervo a Cristo Jesús, que se inmola por la salvación de los hombres. El final de esta cuarta canción del siervo de Yahvé, en el capítulo 53, dice así: por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Los cristianos deben darse cuenta de la importancia que esto tuvo en la reflexión del cristianismo primitivo, y vio en la figura del siervo el anuncio precursor de la obra de Cristo Jesús. En la presentación de todo este material, Isaías usa distintos géneros literarios. Por ejemplo, usa discursos judiciales en los cuales Dios se presenta ante el tribunal para defender su causa en contra de su pueblo pecador.
y también usando la forma de un juicio. También usa mucho los oráculos de salvación tomados a imitación de la oración que un profeta o sacerdote pronunciaba sobre el orante necesitado, y añadiendo en ese oráculo una seguridad divina al creyente, diciéndole particularmente: no temas, al tirá en hebreo, así como prometiendo la salvación futura y una reanimación final. También usa como género literario la proclamación que se llama de salvación, respondiendo a alguna queja del pueblo que se ve abandonado y a Dios que oye e interviene presentando las credenciales divinas de la salvación en el pasado que ahora proyecta hacia el futuro. No, dicen en el capítulo 43, versículo 18, no recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo, miren que realizo algo nuevo, ya está brotando, no lo notan, abriré un camino por el desierto, ríos en el arenal. Animando así la fe de su pueblo en la salvación que se aproxima. También usa el género de la parodia de los ídolos que se fabricaban en el imperio babilónico, ridiculizándolos como seres inanimados, que no pueden moverse y que deben ser cargados, especialmente una vez que Babilonia fue conquistada por Ciro, que restauró el culto a Marduk, muy estimado en la cultura babilónica, y que el rey Nabónides había descuidado extremadamente. Eso le facilitó a Ciro la entrada y la toma de la ciudad de Babilonia y del imperio de los caldeos. Y finalmente, otro género literario es el que mencionábamos recién, de los cánticos del siervo de Yahvé, que se han ya desde mucho tiempo antes, los exégetas han delimitado las 4 partes, siendo la última a que me refería la más importante, donde aparece finalmente la muerte del siervo para la salvación de su pueblo. Usando los elementos puntuales de contenido y géneros literarios arriba mencionados, uno trata de poder detectar cierta secuencia u orden de exposición que resulta de la redacción final. Así podría reunirse ese orden de esta manera. Ha llegado el momento de la liberación para Jerusalén, Israel, llevada a cabo por el mismo Dios con la fuerza de su palabra, operadora de un espectacular nuevo éxodo, como se ve ya desde el capítulo 40. La obra de restauración que Dios se propone cuenta en el plano político e internacional con la cooperación de Ciro el Grande como siervo de Yahvé, como suele suceder en los momentos cumbres de la historia de Israel. Pero es Yahvé el que se destaca en todo lo que ordena suceder, no escatimando las ocasiones de afirmar su supremacía como único Dios y ridiculizar a los ídolos y sus orfebres. Dios es el Goel en este profeta, aparece muchas veces como el Redentor de Israel que rescata a su pueblo. Además de Ciro, cuenta Dios en su mismo pueblo con la acción del siervo, mensajero de salvación que logra con su muerte. Aquí se da la primera pausa con un himno de victoria, como es frecuente en este profeta. No deja de recordar sus errores y pecados al pueblo de Israel, su siervo, aunque sin omitir la promesa de su liberación debida a la supremacía de Yahvé, que destruirá Babilonia a la par que producirá el nuevo éxodo. Dios bendecirá a Jacob, siervo mío, porque no hay más que un Dios ante quien se disuelve la idolatría, que recuerda a Jacob, Israel, su deber de fidelidad al Creador y Señor de la historia, que maneja a Ciro, mencionado en los capítulos 44 y 45, con exclamaciones hímnicas de júbilo.
Tal es el poder soberano de Yahvé, que congregará a las naciones paganas para convertirlas, exhibiendo su poder divino universal. Ese mismo poder explica la caída vergonzosa de Babilonia y la lamentación que corresponde, pues Yahvé lo había anunciado todo, y así lo cumplió contando con Ciro para cambiar el futuro de Israel. Corresponde aquí un himno de triunfo en los capítulos 46 al 48. Todo a lo largo, el segundo Isaías nos recordará que con su poder Dios llega a ser el Redentor, el Goel de Israel. Se sigue demostrando la cooperación del siervo y la alegría del retorno. Puede haber siempre infidelidad y duda que merecen castigo, pero el siervo estará allí para llamar a la conversión. La elección y bendición están seguras y se proclaman extensamente, invitando a Yahvé a despertar para realizarlas como lo hacía desde antaño. El siervo cooperará en esa obra con Dios, aunque le cueste entregar su vida. Sobre todo en al final del capítulo 53. En esta obra, la Jerusalén, esposa estéril, será fecundada y la repudiada volverá a ser llamada. Es invitada a una nueva alianza eterna para la que debemos convertirnos y poder entrar al banquete que se nos ofrece. Esto es bien posible en los pensamientos de Dios que se ejecutan al proclamarse su palabra. Es tiempo de concluir ese éxodo que comenzó desde el principio con nueva alabanza y alegría.